donde necesariamente las resoluciones de una y otra pueden resultar incompatibles, porque por un lado me despachan la ejecución y por otro lado el juez penal condena a mi acreedor por el delito de estafa porque me adulteró el cheque o me lo robó o me engañó para que se lo librara. Bueno, ese es el escándalo jurídico que la prejudicialidad pretende evitar, y en esos casos es admisible el instituto de la prejudicialidad, aunque se trate de un juicio ejecutivo. Pero insisto, no cualquier denuncia, no cualquier actuación penal va a servir para frenar el juicio ejecutivo, sino únicamente aquellos donde la vinculación es directa, es inmediata, que además está establecida entre las mismas partes. No es lo mismo denunciar: a mí me robaron el cheque, que decir: Julio Viñas, que es el actor en el juicio ejecutivo, me robó el cheque. Entonces, si yo lo estoy denunciando con nombre y apellido y se está investigando en sede penal si realmente él me robó, mientras tanto el juez civil no me puede condenar que yo pague ese cheque, que yo estoy denunciando que él me lo robó y que me lo está ejecutando, ¿sí? Entonces, en esos casos se ha admitido y se admite la prejudicialidad, insisto, siempre como un régimen de excepción, en casos muy puntuales, muy determinados, los cuales habrá que ver en cada caso en particular. La litispendencia y la cosa juzgada son dos institutos procesales, ustedes ya saben, que requieren identidad de sujeto, objeto y causa para que sean andamiaje, pero además, en el caso particular de juicio ejecutivo, tanto la litispendencia como la cosa juzgada debe tratarse de juicios ejecutivos también. No hay litispendencia con un proceso ordinario, no hay cosa juzgada con un proceso ordinario, ¿sí? No hay litispendencia si yo me inicio en un juicio ejecutivo e inicio el juicio ordinario de repetición. Y le voy y le digo al juez: mire, acá hay litispendencia porque hay un proceso entre las mismas partes, por la misma deuda, por la misma causa que es de título, porque yo estoy reclamando la repetición de lo que me obliga a pagar acá. Justamente porque son dos juicios de trámite distintos, uno es ordinario donde voy a discutir la causa y el otro un ejecutivo donde no voy a discutir la causa, no se puede poner la litispendencia. Tampoco la cosa juzgada cuando se trate de un proceso ordinario. Pero sí habrá cosa juzgada, por ejemplo, si yo me presenté al juez de ejecución pretendiendo cobrar un título ejecutivo, el juez me rechazó in limine la ejecución porque el título carecía de uno de los elementos esenciales, y yo le dije al juez: ay, sí, tiene razón, bueno, deme el cheque de recuerdo que me lo voy a llevar a mi casa. Llego a mi casa, lo completo con aquello que le falta y voy a iniciar otro juicio ejecutivo con el mismo título. Allí hubo cosa juzgada. Ese título ya fue declarado inhábil por un juez en un proceso ejecutivo. No puede renacer la habilidad del título, ni aun cuando sea modificándolo, aunque ande de estado en blanco. Supónganse el caso del pagaré, el cual le falta lugar y fecha de creación. El juez le dice: mire, le falta el lugar y fecha, no es pagaré, vaya a su casa. Ahí vamos a hablar, así me acordaba del tema del preparo de vida ejecutiva con ese tema, porque no me quiero olvidar de decírselos. Se lo rechazó en límite, le faltaba lugar y fecha de creación. Ah, bueno, me lo llevo. ¿Tiene derecho a llevárselo? Sí, tiene derecho a llevárselo. El título no tiene por qué. Lo conveniente es entregárselo con una atestación por parte de secretaría que diga: este título fue utilizado en tal causa, para que quede constancia. Pero supónganse que se lo entregaron sin decirle nada. ¿Qué hace el acreedor? Ahí no vale poner en San Fernando, Valle de Catamarca, el día 15 de noviembre de 2013. Le pongo lugar y fecha de creación y vuelvo al juzgado a decirle: aquí está el título completo, vamos para adelante. Y el deudor, que tiene un amigo dentro del juzgado de ejecución que le avisó: che, mirá, te rechazaron un cobro, y ve que él mismo le puede decir: no, acá hay cosa juzgada. Ya hubo pronunciamiento jurisdiccional que dijo que el título no era hábil. Si el título no era hábil, no se puede luego convertir, si el título, perdón, era inhábil, no se puede luego convertir en hábil
ni por arte de magia, ni por intervención de la parte, ¿sí? La prescripción, como ustedes saben, no puede ser declarada de oficio en ningún caso, ni siquiera aunque se trate de la aplicación de la ley de defensa del consumidor. La prescripción no puede ser declarada de oficio, y el criterio que se sigue manteniendo en el Código Nuevo. Con lo cual, aunque el juez vea que el título está prescripto, requete contra prescripto, si la parte no pone excepción, no va. Les decía lo de prepara vía ejecutiva, antes de irme. Puede ocurrir, de hecho ocurre, y hemos dado el ejemplo ya en varias oportunidades, que un título no reúna las características para ser considerado, por ejemplo, pagaré, pero aún así puede ser un título ejecutivo. El pagaré al que le falta valor y fecha de creación sigue evidenciando la existencia de una suma de dinero líquida exigible, con indicación de quién es el acreedor, quién es el deudor, con la firma, tiene todos los elementos para ser título ejecutivo, aunque no sea pagaré. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese caso habría que preparar la vía ejecutiva. ¿Sí? Hasta acá no hay problema. Otra cosa que también les dije, que el juez tiene dos oportunidades para analizar la habilidad del título: al momento de la demanda, de despachar la demanda, y luego en la sentencia. ¿Qué ocurre si a mí me presentan un pagaré para el cobro, despacho la vía ejecutiva, o mejor, vamos a ver, le digo al ejecutante, mire, le falta un requisito, no es pagaré, no tiene título? ¿Qué puede hacer este buen señor? Dice, señor juez, está bien, no tiene el requisito, prepáreme la vía ejecutiva, cítelo al deudor a que reconozca la firma. Si el deudor no viene o viene y reconoce la firma, tendré un título ejecutivo exactamente igual y podré continuar con la ejecución sin ningún problema. ¿Qué pasa si el juez no se dio cuenta, despachó la ejecución y el deudor viene y me dice, le falta la firma, inhabilidad de título, le falta la firma o le falta el lugar y fecha de creación? El código exige que niegue categóricamente la existencia de la deuda. Si lo hace, lo más probable es que la sentencia admita la excepción y rechace la ejecución. ¿Qué pasa si no viene? El deudor va a poner excepciones. Y cuando llega la sentencia, el juez analiza nuevamente el título y dice, ¡hey! Le falta el lugar y fecha de creación. Nadie se defendió, nadie dijo nada, el propio tribunal ya despachó la ejecución al principio, y al momento de la sentencia, que es cuando uno por ahí analiza un poco más detenidamente, encuentra este defecto. ¿Qué correspondería o qué debería hacer el juez en ese caso? ¿Deberá despachar la ejecución total, nadie dijo nada? ¿Deberá rechazarla de oficio porque le falta uno de los elementos esenciales del título establecidos por la ley, sin el cual no es válido como pagaré? ¿O habrá alguna solución intermedia? ¿Qué opinan ustedes? Lo voy a hacer trabajar un poquito, a ver si nos despertamos. Esto, claro, no, y si sos juez, ¿qué haces? Bueno, generalmente se rechaza. El Tribunal Superior de Córdoba sacó un fallo en una causa que se llama Wiener, que era exactamente este supuesto, en el cual le faltaban unos elementos esenciales para ser considerado pagaré, pero que tenía todos los más elementos del título ejecutivo: la deuda, el plazo, las partes intervinientes. Entonces el tribunal dijo, si bien en principio le falta uno de los elementos esenciales para ser considerado pagaré, el instrumento, como instrumento privado, sigue siendo título ejecutivo si reúne todos los requisitos que hablamos ayer
del título, deuda líquida, exigible, suma de dinero entre las partes, y la firma no ha sido negada por el deudor. Porque si el deudor no negó nunca la firma a lo largo del proceso y ha tenido oportunidad de hacerlo, es como si se hubiera preparado la vía ejecutiva. Entonces hizo una solución intermedia. Entonces se llegó al mismo resultado. No sirve como pagaré, pero no negó la firma, entonces Sí. Fíjate vos que ahí es donde me parece importante esto que yo les remarcaba, la diferencia entre el Código Procesal de acá y el de Córdoba. El de Córdoba no tiene la exigencia de negar categóricamente la existencia de la deuda. El de Catamarca sí. Yo, para que la excepción me sea admisible, debo negar categóricamente la existencia de la deuda. Entonces, si yo el título es inhábil porque le falta doble fecha de creación y además niego la deuda expresamente, yo no sé hasta dónde poder exigirle, no, bueno, pero también, además debería haber negado la firma. Porque claro, exacto, ese es el problema, digamos, pareciera que es un requisito medio como vacío de contenido. Decía, ay, bueno, che, que más vale que se está excepcionando niega la deuda, dicen algunos fallos jurisprudenciales. Si yo negué que la firma fuera mía, aunque no niegue expresamente la deuda, la estoy negando. Estoy diciendo, oiga, yo no firmé nunca ese cheque o ese pagaré, esa firma no es mía, y ofrezco pruebas para demostrarlo, y además de demuestro que la firma no es mía, va a venir el juez a decirme, pero no negó la existencia de la deuda. ¿Cómo querés que te lo diga? Acuérdense siempre que los hombres no entendemos ni las indirectas, ni los supuestos, ni nada. La cosa tiene que ser expresa, categórica y directa. Si no, así, a mí no me vengas a decir que la firma no es tuya, a mí decime que la deuda no es tuya. Esa diferencia. El pago, la innovación, la quita, la espera, son todos medios previstos por la legislación de fondo de cuestionamiento de la existencia de la obligación. El pago, la extinción de la obligación por el fiel cumplimiento de la misma, la innovación es la muerte de la obligación por nacimiento de otra que la reemplaza, la compensación, la extinción de dos obligaciones hasta el monto de la menor, la quita es una prebenda, un perdón que hace el acreedor de la deuda frente a su deudor, también es oponible. La espera es la concesión de un plazo cuando originariamente la tenía. Son todas normas de fondo que hacen a la existencia de la obligación. Todas ellas son oponibles en el juicio ejecutivo, cumpliendo los requisitos pertinentes de los códigos de fondo. Lo único que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Una que hablábamos ayer, si estos convenios de refinanciación o moratorias son innovación o no. Más allá de lo que disponga el instrumento legal pertinente cuando llama a la moratoria, porque yo, mientras ustedes hablan ayer, yo pensaba, ¿cómo han salido por lo menos las últimas moratorias que yo he estado viendo en los tributos municipales y los provinciales? No hay quita de deuda. No hay nacimiento de deuda nueva. Lo que hacen en las moratorias, en los últimos por lo menos, es no cobrarte intereses, o disminuirte los intereses, o disminuirte en un porcentaje los intereses. Vos debes 100 de impuesto, que se hacen 200 con los intereses, bueno, te cobramos 150. ¿Por qué? Porque te disminuyo los intereses a la mitad. El capital siempre lo seguís debiendo. En ese caso, a mí me parece que más allá de lo que diga la reglamentación, no hay innovación alguna. La obligación sigue siendo la misma. La obligación es la de pagar el tributo. Los accesorios o la renuncia a los accesorios no le cambian la naturaleza de la obligación y obviamente no le extingue. Si no le extingue, no podemos hablar de innovación por nacimiento de una nueva. Aunque te den otro plazo, aunque te calculen los intereses de una manera distinta,
aunque te refinancien lo que me tenías que pagar en un solo pago la semana que viene, pagámelo en 12 a lo largo del año. Mientras la deuda sea la misma, en principio, por la aplicación de las disposiciones del código, no podría hablarse válidamente de novación. Con lo cual, si lo que se cae es el plan de pago, lo que se cae es esa posibilidad de financiación que te di o esa renuncia a cobrarte intereses que tenía. Pero el fisco nunca renunció, de hecho nunca renuncia, porque además no puede hacerlo, a cobrarte el tributo. No es que dice, bueno, debo 5 años de impuestos, salió una moratoria, y yo voy a cogerme una moratoria y dice, bueno, ahora en vez de 5 años debes 2 años de impuestos. No, imposible, pero porque las propias normas le impiden al fisco que haga eso. No puede renunciarte el cobro de impuestos. Distinto es que prescriban. Pero, hecha esta salvedad respecto de la novación, en general las refinanciaciones, más allá de las hechas con el fisco, las refinanciaciones, salvo que expresamente se establezca el nacimiento de una obligación nueva, no son novaciones y en consecuencia no darían lugar a la excepción. Y en el tema de la compensación, ustedes recordarán que había compensación voluntaria, legal o judicial. Estamos hablando acá de una compensación judicial. Para que haya compensación judicial, necesariamente los dos trámites deben ser iguales. Deben ser 2 juicios ejecutivos o 2 deudas que consten en el título ejecutivo para que opere la compensación. Si yo he librado un pagaré o un cheque a favor de alguien y después cuando me viene a cobrar dice, no, vamos a compensar porque él me debe alquileres. No. Ahí hay una compensación porque estamos hablando de 2 obligaciones distintas a las cuales, por ejemplo, los alquileres, si yo preparé la vía ejecutiva y ya tengo un juicio ejecutivo en marcha por el cobro de alquileres, te creo, pero si no, no podría compensarlo. El tema de la nulidad, que ayer conversábamos, que me planteabas también el tema de la reducción de falsedad y la nulidad. La nulidad, en principio, no es una excepción. No hay excepciones de nulidad entre las enumeradas. Pero la nulidad, sin duda, que es una defensa. Si el género es la defensa, las excepciones son la especie. La nulidad te afecta a todo. Pero una cosa es hablar de la nulidad del título, o de los antecedentes del título, o del acto jurídico que da origen al título, retribución de falsedad, nulidad del título porque le falta unos requisitos esenciales, y otra cosa es la nulidad del proceso. Y otra cosa es el incidente de nulidad. Son 3 cosas distintas. La defensa de nulidad que dispone el 545 dice que el ejecutado podrá pedir dentro del plazo fijado del 542. ¿Cuál es el plazo del 542? El plazo para oponer excepciones. Entonces, si yo tengo posibilidad de oponer excepciones, ¿para qué voy a venir a plantear la nulidad? ¿Cuál es la diferencia? Más cuando el código le exige, cuando implante la nulidad, que tiene que mencionar las excepciones. En realidad, más parecería que estamos hablando de un incidente de nulidad por vicio de la situación inicial o por defecto de la preparación de la vía, que obligaría a retrotraer el proceso hacia atrás, volver a hacer la situación inicial, o en su caso la preparación de la vía si lo cuestionaba el exceso, y empezar de vuelta para garantizar el derecho de defensa. ¿Qué diferencia hay con el incidente de nulidad? Si lo enfocamos desde este punto de vista, pareciera que vencido el plazo para oponer excepciones, ya no podría plantearse la nulidad. Y si a mí nunca me llegó la cédula, nunca me enteré que existía un juicio, me dictaron sentencia de 13 remate, y después me embargan el sueldo. Un año después me entero, cuando voy a cobrar mi sueldo, que tengo un embargo. Y cuando tengo un embargo de sueldo, ¿dónde sale? Ah, acá está, los datos de un expediente. Me voy a buscar el expediente no está, se lo llevó el abogado y lo tiene en préstamo. Bueno, dígale que lo devuelva, señoría.
Bueno, ya le vamos a decir. Algún día le dicen, oiga, tráigalo. Cuando algún abogado que tiene un expediente en su estudio, el tribunal se lo pide, salve que algo raro hay. Entonces ya empieza, o lo esconde, o lo activa para que no le planteen la aprehensión, o busca, a ver, a lo mejor embargué algo, o tengo algo para embargar, y entonces se apura, pero finalmente lo devuelve. Y cuando lo devuelve, aquel que lo estaba buscando recién va y puede ver en el juicio que ya tiene sentencia recontrafirme, que hace 6 meses que le están cobrando el embargo, que están depositando la plata, ve que la cédula inicial fue librada a un domicilio que no es el de él. Insisto, está vencido el plazo de 542, hay sentencia, está recontrafirme. ¿Esto le impide plantear el incidente de nulidad? Para nada. Para nada. ¿Qué va a hacer? Va a plantear la nulidad de la cédula original y obviamente van a caer todos los actos posteriores que son consecuencia de ella. Con lo cual, esta defensa de la nulidad, en realidad, así como está planteada en el código, no digo que no sea válida y admisible, pero no es la única oportunidad de planteo de nulidad que hay en materia de excepciones. Bueno, casi repuntual. Hemos llegado a la parte de las defensas. Insisto, me ha quedado el análisis de algunos títulos ejecutivos que he tratado de más o menos compensar a lo largo de esto, pero que están consignados en la presentación de PowerPoint que, insisto, queda a disposición de ustedes. Ya los dejo, vamos a hacer un pequeño corte, los dejo con Julio para que hable de las defensas y excepciones del proceso de ejecución fiscal. Si tenemos tiempo, al final traemos algunos fallitos jurisprudenciales que vale la pena analizar. No creo que tengamos tiempo, pero si lo tenemos, estaría bueno. Yo ahora me voy a dormir, los dejo con Julio. Muchísimas gracias por la presencia, por la atención y por la amabilidad de siempre. Sí,